la literatura para ti? Pues, a ver, en un sentido personal o en un sentido profesional, porque En las dos. en las dos. Bueno, pues yo pienso que en un sentido personal, pues la literatura es una puerta, eso es una puerta a entender el mundo, ¿cierto? Es una ventana para que las personas puedan comprender incluso la realidad en la que están inmersos. Siento que eso es la literatura no personal. En lo profesional, pues la literatura es este medio en el que podemos acceder para poder acercarnos al conocimiento. Muy bien. ¿Qué función tiene la literatura en este lugar? Pues todo, prácticamente todo. Esta biblioteca como una unidad de información especializada fomenta obviamente la lectura, pero nosotros nos enfocamos más que todo en el escritor local. Nosotros como biblioteca especializada, nuestro fuerte es consolidar todas las propuestas o proyectos que se tienen de escritura dentro de la ciudad. Entonces la literatura pues es un componente muy fuerte para esta biblioteca porque es a través de la literatura que nosotros podemos acercar a estos aspirantes a escritores a ese conocimiento, como les decía ahorita, para que puedan desarrollar sus proyectos literarios. Bueno, Will, ¿y qué es la educación literaria para ti? La educación literaria es todo es todo este proceso formativo que permite acercar a las personas a el mundo de la literatura, ¿cierto? La gente a veces piensa o en el común, en el imaginario, nosotros creemos que leer es simplemente abrir una página que tenga mucho texto y decodificar, ¿cierto? Y decodificar los símbolos que nosotros llamamos letras. Pero la educación literaria pienso que va un poquito más allá, ¿cierto? Y es enseñarle al lector, hacer formación de usuarios y enseñarles por qué la literatura trasciende, ¿cierto? Conectando las ideas de lo que les he dicho ahorita, porque la literatura se convierte en una ventana al mundo y entender la realidad, ¿cierto? Que leer no es simplemente para pasar el tiempo, que leer no es simplemente para parecer intelectuales. La educación literaria es entender realmente cuál es el valor de la literatura. La literatura nos acerca al conocimiento, la literatura nos acerca a un oficio. Bueno, y nos contaste de los procesos de educación literaria que hay en escritura, pero ¿qué otros procesos hay aquí en la Casa de Pues la de Literatura? hecho hoy a las 4 de la tarde tenemos lecturas en voz alta. Entonces eso también es una forma de hacer educación literaria porque es como la hora del cuento, es enfocado a niños y a sus familias donde a través de una temática se lee un cuento y se hace una actividad que dinamice la historia de ese cuento leído, ¿cierto? Para que también haya como una trascendencia, un acercamiento del niño no solamente con el libro, sino con la historia. Y porque las metodologías que nosotros utilizamos en estos talleres también le dan a los padres herramientas o estrategias para que ellos continúen esos procesos de lectura en casa. Entonces eso también es una forma de hacer, valga la redundancia, formación literaria, como a través del cuento, de la expresión corporal, de incluso la manualidad. A veces tratamos de que la manualidad no quede solo en la mera manualidad, no siempre se logra lastimosamente, pero la intención es que eso trascienda. Y también hay clubes de Y lectura, tenemos, ¿cierto? claro, tenemos 3 clubes de lectura, tenemos un club de lectura infantil, tenemos un club de lectura, el club de lectura infantil es todos los lunes a las 4 de la tarde, tenemos un club de lectura para adultos todos los martes a las 4 de la tarde y tenemos un club de lectura juvenil, pero ese es con una institución educativa, nos reunimos cada 15 días a las 10 de la mañana y en los clubes de lectura de cierta manera también hacemos educación literaria porque se fomenta el análisis crítico. ¿Cierto? La experiencia inmersiva dentro de la obra, analizar no solo la forma en la que está escrita la obra, no solamente analizar qué es lo que está pasando dentro de la obra o especular qué es lo que va a pasar, sino ir mucho más allá, el por qué está escrita, cómo está escrita, cuál era la intención comunicativa del autor con contar esa historia, por qué pasa lo que pasa. Entonces así se generan espacios de diálogo, de debate y se estimula el análisis crítico. Bueno, ¿cuáles crees que son las fortalezas que tiene la Casa de la Literatura en cuanto a Las educación literaria? fortalezas, yo creo que una de las mayores fortalezas que tenemos nosotros es que primero toda nuestra colección es especializada, a diferencia de los parques bibliotecas o bibliotecas públicas como se conocen, la colección bibliográfica que nosotros tenemos es 100% literatura.
Puede ser una fortaleza, al mismo tiempo puede ser una debilidad o una oportunidad de mejora, por ejemplo, para las personas que estén aquí más cerquita y necesiten un libro, qué sé yo, de filosofía, de matemáticas, eso no lo tenemos nosotros, pero en cuanto a formación literaria es una fortaleza porque como nosotros somos una biblioteca especializada, toda nuestra colección bibliográfica es solo literatura y la colección que tenemos teórica es teoría de la literatura, historia de la literatura y la escritura, gramática, etcétera, etcétera. Entonces, eso por un lado. Y todo el personal que trabaja acá también es especializado en literatura. Yo soy bibliotecólogo, licenciado en lengua castellana, pero también soy escritor, el burro por delante. Mi compañera María Fernanda es profesional en estudios literarios. Mi compañero Andrés, el que los recibió, él es librero. El coordinador de la biblioteca también es bibliotecólogo y la mediadora de biblioteca es filóloga. Entonces nosotros también somos un equipo profesional que tiene todas las herramientas y todos los conocimientos para poder promover la lectura y la escritura, que a fin de cuentas es como la razón de ser de esta biblioteca. Sí. ¿Qué crees que debe fortalecer la Casa de la Literatura en cuanto a educación literaria? ¿Qué debemos fortalecer? Pues, a ver, yo creo que eso es, pero es más como un factor que se nos sale a nosotros de las manos y es el hecho de que nosotros también como biblioteca especializada, la intención es que nosotros impactemos más a este público que le compete este tipo de procesos que son los estudiantes universitarios. Hemos tratado de crear como ciertos convenios con universidades, pero como somos un equipo tan pequeño, se nos dificulta mucho salir y por cuestiones pues universitarias a la mayoría de estudiantes o de los grupos se les dificulta mucho venir. Entonces yo creo que ahí como que lo que a nosotros nos falta más por fortalecer sería como esa extensión bibliotecaria que nos permita impactar. Pero como les digo, eso se nos sale a todos de las manos. Lo que necesitamos es más personal. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es la literatura para ti? La literatura es diferente a lo que escriba cualquiera. Literatura tiene unas características en las cuales hay un trabajo en el lenguaje escrito y que tiene unas funciones netamente artísticas, aunque el escritor le puede dar otras funciones, pero la característica es que no es lenguaje cotidiano, es otro lenguaje diferente, artificial, en el que se crea una obra. Eso es Liz, literatura. ¿qué función tiene la literatura en este lugar? En este lugar es plurifuncional, de acuerdo para lo que el usuario la quiera. Pues si quiere venir a pasar el momento, evadir la realidad, montarse en mundos mágicos, en cualquier cosa. Otros, pues si quiere ser ese investigador por alguna situación puntual, un tema determinado o algo, ahí está. Otra función, pues bueno, encontrarle el sentido a mi existencia, a mi vida, pues también lo encuentran en los libros las personas. Qué sé yo, pues tiene muchas funciones la literatura. Bueno, ¿qué es la educación literaria? La educación literaria sería la formación que se le puede dar a una persona para cómo entrar al mundo de la literatura. De la Casa de la Literatura. El acceso, la disponibilidad del material, de su infraestructura, el personal que tiene a cargo pues, de las actividades, o sea, el componente humano.